¿Alguna vez has sentido un escalofrío al escuchar el galope de un caballo en una noche oscura? ¿O te has preguntado qué sombras se esconden en los bosques cuando cae el sol? Hoy vamos a adentrarnos en una de las leyendas más terroríficas y fascinantes de todos los tiempos, un relato que ha hecho que generaciones enteras miren por encima del hombro en las noches de otoño. Prepárense para cabalgar junto al espectro más famoso de la literatura, el jinete sin cabeza. Para entender a nuestro fantasma, primero debemos conocer a su creador, el hombre que le dio vida, o mejor dicho, no vida. Washington Irving, nacido el 3 de abril de 1783 en Manhattan, Nueva York, fue uno de los primeros escritores estadounidenses en ganar fama internacional. Imaginen crecer en una Nueva York que apenas despertaba, un lugar lleno de historias de la reciente guerra de independencia, con colonos holandeses y supersticiones traídas del viejo mundo. Irving absorbió todo este ambiente como una esponja. Su familia era acomodada, lo que le permitió viajar y empaparse de la cultura europea, especialmente del folclore alemán y las leyendas góticas que tanto influirían en su obra. El joven Washington no fue un estudiante modelo, prefería vagar por las calles y los campos, escuchando cuentos de marineros y viejos soldados. Fue en sus viajes por el valle del río Hudson donde encontró la inspiración para su obra más célebre. Esta región, con sus densos bosques, sus colinas neblinosas y sus pequeñas aldeas de origen holandés, era el escenario perfecto para un cuento de fantasmas. La gente local susurraba historias de espectros y apariciones, y una de ellas capturó su imaginación por completo. Así, en 1820, dentro de su colección, el libro de apuntes de Geoffrey Crayon, Gent, Irving nos presentó al mundo el pequeño y soñoliento pueblo de Sleepy Hollow. Un lugar tan tranquilo y adormecido que parecía estar bajo algún tipo de hechizo. Y en este lugar encantado, habitaba una leyenda que aterrorizaba a sus residentes, la del jinete sin cabeza. Se decía que era el fantasma de un soldado de ese, un mercenario alemán que luchó para los británicos en la Guerra de Independencia. Durante una batalla anónima, una bala de cañón le arrancó la cabeza de cuajo. Desde entonces, su espíritu sin descanso cabalga cada noche desde el campo de batalla hasta el cementerio de la vieja iglesia holandesa, en una búsqueda desesperada de su cabeza perdida. Si se cruza contigo en el camino, es mejor que te apartes, pues su furia es legendaria. La historia del jinete sin cabeza no fue del todo inventada por Irving. En realidad, tomó elementos de antiguas leyendas europeas. En Alemania existía la historia del Los Nich, un jinete decapitado que perseguía a los viajeros al caer la noche. En Irlanda, se contaba sobre el Duyan, un espíritu demoníaco que cabalgaba con su cabeza bajo el brazo y usaba su espina dorsal como látigo. Irving, fascinado por estas historias, las trasladó al contexto americano, mezclando el folclore europeo con los temores del Nuevo Mundo. Fue un movimiento maestro, porque en ese cruce nació una criatura que parecía real para los colonos, una sombra que podía cabalgar justo detrás de ti en cualquier camino rural del Hudson. El protagonista de nuestra historia, sin embargo, no es el jinete, sino Ichabod Crane. Un maestro de escuela alto, larguirucho y extremadamente supersticioso. Ichabod es un personaje fascinante, ambicioso, glotón y decidido a conquistar el corazón y la fortuna de la bella Katrina Van Tassel, la hija del granjero más rico de la zona. Pero tiene un rival, el rudo y bromista Brom Bones, el héroe local. Irving modeló a Ichabod basándose en un maestro que conoció en su juventud, también de figura desgarbada y maneras exageradas. En cambio, Brom Bones está inspirado en el típico joven fuerte, encantador y algo fanfarrón que existía en todos los pueblos. Esta dualidad, la razón contra la fuerza, el intelectual contra el instintivo, da un trasfondo muy humano a la historia. La trama alcanza su clímax durante una fiesta en la mansión de los Van Tassel. Allí, entre bailes y banquetes, los invitados comparten historias de fantasmas. Brom Bones, para asustar a su rival Ichabod, cuenta con gran detalle su propio encuentro con el jinete sin cabeza, alardeando de cómo lo retó a una carrera y lo venció. Estas historias calan hondo en la mente crédula de Ichabod. Irving describe este momento con una maestría que mezcla lo cómico con lo siniestro, dejando entrever que el miedo no siempre viene del exterior, sino que crece dentro de nosotros cuando la imaginación se desborda. Al terminar la fiesta, rechazado por Katrina, el pobre maestro emprende el solitario y oscuro camino de regreso a casa a lomos de su viejo caballo, Gunpowder. Con cada crujido de una rama y cada ulular de una lechuza, su miedo crece. Y entonces, cerca del puente del cementerio, el punto más temido del trayecto, lo ve. Una figura imponente, a lomos de un enorme caballo negro. Una figura, sin cabeza. Sobre la silla de montar, donde debería estar su cabeza, sostiene una calabaza encendida. Comienza una persecución frenética.
Ichabod, aterrorizado, azota a su caballo, recordando que si logra cruzar el puente de la iglesia, estará a salvo, pues se dice que el jinete no puede cruzarlo. Con un último esfuerzo desesperado, llega al puente. Mira hacia atrás, pensando que ha escapado, pero en ese momento, el espectro se yergue sobre sus estribos y le arroja su cabeza de calabaza, que impacta directamente en el cráneo de Ichabod, derribándolo al suelo en la más profunda oscuridad. ¿Y qué fue de Ichabod Crane? A la mañana siguiente, no había ni rastro de él. Solo encontraron su sombrero junto a los restos de una calabaza destrozada. Algunos aldeanos aseguraron que el jinete sin cabeza se lo había llevado. Otros, más escépticos, susurraban que Ichabod simplemente había huido del pueblo por la humillación y el miedo, y que Brom Bones, quien se casó con Katrina poco después, parecía saber más de lo que contaba, riéndose cada vez que se mencionaba la historia de la calabaza. Irving, con maestría, nunca nos da una respuesta clara. ¿Fue un encuentro sobrenatural real o una broma pesada y muy bien ejecutada por Brom Bones para deshacerse de su rival? Esa ambigüedad es precisamente lo que ha mantenido viva la leyenda durante más de 200 años. Nos deja preguntándonos, dudando, y eso es mucho más aterrador que cualquier certeza. El propio Irving comentó en cartas que lo que más disfrutaba de sus historias era ver cómo el público debatía su veracidad. En una carta enviada a un amigo, escribió que la gente de Sleepy Hollow realmente creía que el espíritu del jinete cabalgaba por las noches. Algunos incluso afirmaban haberlo visto cruzar el río bajo la luna llena, con el sonido de cascos retumbando en la distancia. La frontera entre mito y realidad se volvió tan delgada que los habitantes del lugar comenzaron a dejar faroles encendidos en los caminos, por si acaso el espíritu regresaba buscando su cabeza. Se dice que Irving visitó la vieja iglesia de Sleepy Hollow muchas veces. En una ocasión, relató a sus allegados que, mientras paseaba entre las lápidas al atardecer, escuchó el sonido de un caballo respirando muy cerca. Cuando se giró, no había nadie. Juró que fue el momento en que comprendió que la historia del jinete debía escribirse tal como la había oído, sin adornos, porque lo inexplicable ya era suficiente para despertar el miedo. Con el tiempo, la leyenda de Sleepy Hollow se convirtió en una de las obras más adaptadas y estudiadas de la literatura estadounidense. Fue una de las primeras historias en combinar humor y terror, algo que más tarde influiría a autores como Edgar Allan Poe y Nathaniel Hawthorne. De hecho, Poe consideraba a Irving un pionero del cuento moderno, alguien capaz de crear una atmósfera de misterio con solo unas pocas frases. A medida que los años pasaban, la figura del jinete sin cabeza comenzó a cambiar. En las primeras representaciones teatrales, se le mostraba como un espectro triste, un alma errante que buscaba justicia. Más tarde, el cine lo transformó en un monstruo vengativo, un símbolo de la oscuridad y la culpa. La versión de Tim Burton de 1999 añadió un toque de romanticismo gótico, mostrando al jinete como una víctima de la guerra y al mismo tiempo un ejecutor implacable del destino. Pero lo más fascinante es cómo esta figura trascendió las fronteras. En Japón, por ejemplo, existe un yokai llamado Nukekubi, un espíritu cuyo cuello se separa del cuerpo y vaga en la noche buscando presas. En Escocia, el Earl King se lleva a los viajeros incautos. En todas estas culturas, hay una constante, el miedo a lo que no tiene rostro, a lo que ha perdido su identidad. En los registros históricos de la Guerra de Independencia, existen testimonios de soldados que juraron haber visto jinetes sin cabeza durante la batalla. En cartas y diarios se mencionan apariciones fantasmales que patrullaban los campos después de los combates, buscando lo que la guerra les arrebató. Quizá esas historias inspiraron a Irving, o quizá fue la memoria colectiva de un país joven, marcado por la violencia y la muerte, la que dio forma a su criatura más inmortal. Incluso hoy, en Sleepy Hollow, los vecinos aseguran que algunas noches de octubre se escuchan los cascos de un caballo en el bosque. Algunos turistas afirman haber sentido un viento helado recorrer el cementerio justo al sonar las campanas de medianoche. Los guías locales, con una sonrisa en los labios, dicen que el jinete sigue buscando su cabeza, pero solo se muestra a quienes no creen en él. Y así, entre historia, mito y sugestión, el jinete sin cabeza se mantiene vivo. No solo como un personaje literario, sino como un recordatorio de algo mucho más profundo, el poder del miedo. Hay una anécdota poco conocida sobre cómo Irving escribió la escena de la persecución. Según contó en sus diarios, una noche, mientras viajaba en carruaje cerca de Sleepy Hollow, escuchó un galope detrás de él. Miró hacia atrás y no vio nada. El conductor del carruaje le dijo en voz baja: es mejor no mirar dos veces cuando se oye un caballo a medianoche por estos caminos. Esa frase quedó grabada en su mente y se convirtió en la semilla de la secuencia más famosa de su historia. Irving escribió esa escena de un solo tirón,
a la luz de una vela, sin apenas corregir una palabra. Dijo que la mano le temblaba de emoción, como si el propio jinete lo estuviera observando desde la ventana. A lo largo del siglo XIX, Sleepy Hollow se convirtió en un destino de peregrinación literaria. Escritores, artistas y curiosos viajaban hasta el valle del Hudson para caminar los mismos senderos que Irving había descrito. En 1859, un periodista del New York Tribune publicó un reportaje titulado «Donde cabalga el espectro», en el que describía haber pasado una noche en el cementerio. Según su relato, a medianoche escuchó un sonido metálico, como un casco golpeando piedra. Muchos pensaron que era un invento para vender periódicos, pero otros juraron haber escuchado lo mismo en distintas fechas. El lugar más visitado del pueblo sigue siendo el Puente del Jinete, reconstruido varias veces a lo largo de los siglos. Durante Halloween, el camino que lo cruza se llena de turistas con linternas y guías disfrazados. Algunos afirman que, justo cuando el reloj marca las 12, se siente una corriente fría que recorre el aire. En una entrevista de 2010, una visitante declaró que vio una sombra montada en un caballo blanco desaparecer entre la niebla. Los guías del lugar no la contradicen, simplemente sonríen y dicen, aquí nadie se atreve a negar al jinete. Una curiosidad fascinante es que el personaje de Ichabod Crane existió realmente. En 1814, Irving conoció a un capitán del ejército con ese mismo nombre en Sackett's Harbor, Nueva York. Era un hombre alto, delgado y de modales peculiares, que impresionó tanto al joven escritor que decidió inmortalizarlo en su cuento. El verdadero Crane se enteró años después de que su nombre había sido usado en una historia de terror, y se lo tomó con humor. En una carta enviada a Irving, escribió, «Me alegra que mi nombre haya servido para asustar a algunos, aunque preferiría no perder la cabeza en el proceso». En cuanto a brombones, se cree que Irving lo basó en un vecino del valle, Abraham Marling, conocido por sus bromas y su destreza con los caballos. La comunidad de Tarrytown aún conserva historias sobre las travesuras de Marling, quien solía montar a caballo a toda velocidad por las noches para asustar a los viajeros. Algunos aseguran que incluso fue él quien inspiró el rumor original del jinete sin cabeza, mucho antes de que Irving lo escribiera. Con el paso del tiempo, la historia inspiró todo tipo de adaptaciones. La versión animada de Disney de 1949, narrada por Bing Crosby, se convirtió en un clásico instantáneo. Lo interesante es que, durante la producción, los animadores visitaron Sleepy Hollow para estudiar el ambiente y dibujar los escenarios reales. Muchos de los árboles, caminos y casas que aparecen en la película son copias exactas de los lugares auténticos del Valle del Hudson. Años después, en entrevistas, los artistas confesaron que sentían una especie de presencia mientras trabajaban en las noches de estudio. Decían que el aire se enfriaba sin razón, y que a veces escuchaban el sonido de cascos de caballo en el pasillo. La versión de Tim Burton, estrenada en 1999, revitalizó la leyenda para una nueva generación. El propio Burton declaró en una conferencia de prensa que el jinete sin cabeza simbolizaba para él el miedo a perder el control de la razón, la fragilidad entre la lógica y la locura. Johnny Depp, quien interpretó a Ichabod, admitió que evitaba mirar los decorados oscuros del set cuando terminaban de filmar, porque la atmósfera era tan densa que parecía cobrar vida. Incluso el actor que encarnó al jinete, Christopher Walken, dijo en tono de broma que no tuvo que actuar mucho, porque el ambiente era tan gótico que uno sentía que el demonio realmente estaba allí. Más allá del cine, el jinete ha aparecido en series como Sleepy Hollow 2013, donde la historia mezcla lo sobrenatural con la conspiración moderna, e incluso en cómics, videojuegos y obras de teatro. En 2015, la revista Time publicó un artículo titulado El jinete sin cabeza nunca muere, en el que se afirmaba que este personaje es el equivalente americano de Drácula o Frankenstein, un arquetipo del miedo eterno, adaptado a cada época. El crítico cultural Martin Keller escribió en ese mismo artículo, el jinete representa el castigo por la arrogancia del hombre moderno. Cree dominar la razón, pero al final, siempre hay algo más allá que no puede controlar. En el plano histórico, algunos investigadores han intentado vincular la leyenda con casos reales. En los archivos de la Biblioteca del Congreso, existe un informe de 1779 que menciona a un soldado hessiano decapitado durante una escaramuza cerca de White Plains, a solo 20 millas de Sleepy Hollow. El registro indica que los aldeanos aseguraban ver una figura montada vagando por el bosque tras la batalla. Irving, que conocía bien esa zona, pudo haber leído o escuchado este relato durante sus viajes, y de ahí tomar la inspiración. Incluso el propio cementerio de Sleepy Hollow guarda sus secretos. Se dice que en las noches frías de noviembre, una figura montada se detiene frente a la tumba de Washington Irving.
Algunos guardias nocturnos del lugar afirman haberlo visto, inmóvil, como rindiéndole homenaje a su creador. Uno de ellos, en una entrevista de 1982, declaró: "No tengo miedo. Si es el jinete, solo ha venido a agradecerle al hombre que le dio vida eterna". Pero no todo en torno al jinete es oscuridad. También hay humor y ternura en cómo la comunidad ha abrazado su leyenda. Cada año, Sleepy Hollow organiza un desfile donde los vecinos se disfrazan de personajes del cuento. Familias enteras tallan calabazas gigantes, mientras un actor vestido como el jinete recorre las calles a caballo, con una linterna en la mano. Lo curioso es que, al terminar el desfile, siempre se apagan las luces por unos segundos, y en ese silencio, el sonido de un único galope resuena a lo lejos. Nadie sabe de dónde viene. Incluso los turistas más escépticos se dejan contagiar por el encanto del lugar. En el otoño de 2021, un reportero del New York Times escribió que durmió en una posada cercana al bosque y escuchó claramente el resoplido de un caballo cerca de la ventana a las 3 de la madrugada. Cuando se asomó, no había nada. Al día siguiente, el dueño del hotel solo sonrió y dijo: "Bienvenido a Sleepy Hollow. Aquí, los fantasmas son puntuales. Y quizá, cuando camines solo por un camino cubierto de hojas, escuches ese galope lejano. Si eso ocurre, recuerda las palabras de los ancianos del valle: el jinete no busca asustarte, solo busca su cabeza. Pero si la miras directamente, tal vez quiera la tuya también". Así concluye este viaje por la sombra del mito, entre lo literario y lo sobrenatural, entre la imaginación y la historia. Un recordatorio de que los cuentos, cuando se cuentan con el corazón y un poco de miedo, nunca mueren. Porque en cada noche de otoño, cuando el viento sopla entre los árboles, el jinete sin cabeza vuelve a cabalgar. Espero que hayan disfrutado de este viaje a las profundidades de Sleepy Hollow. Si te gustan las leyendas, el misterio y las historias que te ponen la piel de gallina, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas aventuras. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.